Hola, buenas noches. Bienvenidos a este lunes de lectura de la palabra y hoy vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y vamos a continuar con la historia ahora de Salomón, todo lo que hizo y lo que a continuación vamos a leer en este primer libro de Reyes. Dice, así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces, el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez. Como lo había hecho en Gabaón, el Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo. Este lugar que has construido donde mi nombre será honrado para siempre. Y aquí una palabra interesante en esta versión, nueva traducción viviente, que dice: lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón, dice el Señor. Versículo 4. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Versículo 9. Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Pareciera que todo va a continuar bien. David termina sus días en Dios. Se cumple la palabra que Dios le da, donde va a haber un descendiente de él en el trono. Llega Salomón. Salomón busca a Dios, pide sabiduría y Dios lo llena de sabiduría. Pero esto no quiere decir que ya con toda la sabiduría todo va a estar bien. Debería de estar bien. Y entonces él termina de hacer lo que David no logró hacer, porque David había derramado mucha sangre. Y Salomón construye el templo y el palacio. Una de las cosas más espectaculares. Y aparentemente todo, como te decía hace un momento, hasta aquí va bien. Y hoy te lo quiero comentar en cuanto a nuestra vida. A veces se nos olvida que nuestro caminar en Dios debe de ser constante. Constante. No porque ahora estamos bien quiere decir que siempre vamos a estar bien. Lo único que va a garantizar que tú y yo continuemos bien en el Señor es que hagamos lo que Él nos pide. Que lo busquemos, que oremos, que estemos constantemente delante de su presencia, etcétera, etcétera.
Y como te decía, pareciera que hasta aquí todo está bien, como a veces está nuestra vida. Pero vamos a continuar para ver qué es lo que sigue haciendo Salomón. Dice, versículo 10, Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor. Y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4,000 kilos de oro. ¡Wow! Y en el versículo 15 dice numerosos logros de Salomón. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megido y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas. Cuando ella se casó con Salomón, así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser. También fortificó las ciudades de Bet-Orón de abajo, Baalat y Tamar, en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes de su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Versículo 24. Salomón trasladó a su esposa, la hija de Faraón, de la ciudad de David, al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. 3 veces al año, Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos de Esión-Geber y un puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Y aquí termina este capítulo de Primero de Reyes 9, versículo 1 hasta el final. Y vamos a seguir viendo acerca de lo que Salomón hizo. Pero que aquí hay algo que no voy a dejar pasar. Y es lo que le dice Dios a Salomón. Le dice que si él honra su nombre, el nombre de Dios para siempre, dice que entonces va a vigilar su casa.
y le dice, si tú me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel. Te digo, todo hasta aquí estaba perfecto, pero aquí había algo. Él tenía que estar guardando constantemente, realmente todo el tiempo, lo que Dios le había dicho. Y el hecho de que tú y yo a veces estemos bien, buscando al Señor, orando, eso no quiere decir que todo puede continuar así. Eso depende de ti y de mí. Tenemos que guardar nuestra vida delante de Dios, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar en integridad, guardar la palabra, porque tú y yo no sabemos qué es lo que puede venir más adelante. Por eso, esta palabra que dice que el que esté firme, mire que no caiga. Esta palabra te dice aguas. Ten mucho cuidado. Siempre hay que estar observando lo que sucede alrededor de nuestra vida, no confiarnos, no sentirnos autosuficientes, etcétera, etcétera. Porque más adelante, por algo Dios se encargó de estarle diciendo a Salomón, porque lo que va a suceder más adelante es algo tremendo, que hizo que Salomón terminara apartado de Dios. Pero eso lo vamos a leer más adelante en otros capítulos. Vamos a continuar con esta lectura de lo que hizo Salomón, de su sabiduría y de todo lo que nos cuenta este libro. Bueno, pues me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Recuerda, somos Casa de Avivamiento Tulancingo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hola, si tú estás viendo este mensaje, si tú estás viendo este video, no es ninguna casualidad que estés en este lugar. Dios te trajo porque tienes un propósito, tu vida tiene un propósito. En Eclesiastés 3:11, la palabra de Dios dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Hay un pedazo en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón, que solamente puede llenarse con el Señor. Ese espacio tiene el nombre, tiene la forma de Dios. A veces, sin embargo, nosotros buscamos llenarlo con otras cosas, llámese drogas, alcohol, religión, fama, trabajo, dinero y otros, pero tú y yo sabemos que nada de eso puede llenar ese vacío. Lo único que puede llenarlo es el Señor. Así que si tú estás cansado de la vida que llevas, si tú estás cansado de intentar llenar ese espacio con otras cosas que te ponen peor, si todo lo que has hecho, has intentado, no ha servido de nada, te invito a que tomes este momento, que tomes este reto, cierres tus ojos y puedas hacer esta oración conmigo. Señor, te doy gracias este día porque sé que tú eres el único que puede llenar el espacio en mi corazón que nada puede satisfacer. Te doy gracias porque reconozco que he pecado, reconozco que he intentado deshacerme de todo lo que has puesto en mi vida, pero también reconozco que tú has puesto en este momento este mensaje, me has puesto en esta vida para ser un ejemplo de que tú existes. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me recibas con brazos abiertos, Señor, cuando llegue el momento de mi partida. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por hacer esta oración. Nos encantaría saber si tú hiciste esta pequeña oración junto con nosotros y pues nos gozamos contigo
porque nos vamos a ver en un futuro no muy lejano, no muy pronto, pero nos vamos a volver a ver en el cielo. Esperamos verte también aquí en la tierra y también te invitamos a que nos comentes, a que si tú necesitas un mensaje de ayuda, de apoyo, de lo que tú necesites, mandes mensaje a Facebook, a Instagram, también tenemos nuestra página web y que nos cuentes qué es lo que ha hecho el Señor contigo. Dios te bendiga.